Estimados hermanos, muy buenas tardes, buenas noches para los que ya están quizás viendo este video o esta grabación de tarde. Y estamos iniciando un nuevo estudio de la palabra de Dios y esta vez vamos a estar hablando acerca de la iglesia local. Y he denominado a este estudio La iglesia y tú. ¿Por qué? Porque resulta de que en este último tiempo hemos tenido una serie de situaciones que nos muestran la importancia de la iglesia local. Y una de esas cosas, o la más importante sin duda, ha sido esto del coronavirus, la famosa pandemia que estamos viviendo en este tiempo. Este fenómeno que provocó, ¿no es cierto?, la restricción de reunirse, ya llevamos un mes y medio sin poder reunirnos, nos hace pensar en la importancia que tiene tanto la fe como también la importancia que puede tener la iglesia local. Uno se pregunta, ¿podemos vivir espiritualmente sin ser parte de una comunidad local? ¿Y cómo valoramos ahora que no podemos reunirnos el vivir sin nuestras actividades comunes y corrientes y nuestras reuniones de la semana? Otra pregunta importante, ¿cuál es el aprecio que tiene cada uno por la iglesia local en la que participa? En nuestro caso, tenemos iglesias en diversos puntos de nuestra región o de nuestra provincia, y es así que nuestros hermanos en Guanutil, en Chacay, tienen ellos una mirada respecto de la iglesia local, del mismo modo que otro hermano de otra congregación también tiene su propia perspectiva y mirada respecto de su iglesia local. ¿Cómo es esa mirada? ¿Cómo podemos entender lo que es la iglesia local para Dios, lo que debe ser para nosotros y lo que está haciendo en este minuto para cada uno de nosotros? Cada cual puede tener razones por las cuales está en una determinada congregación, pero más allá de los intereses humanos, o más allá de lo que cada uno puede pensar o decir respecto de su iglesia local, ¿cuál debiera ser la perspectiva que debemos tener de la iglesia en general y de la iglesia local en particular? Entonces vamos a estar hablando acerca de esto, queridos hermanos, de lo que significa la iglesia, el valor que tiene la iglesia en este tiempo. Y vamos rápidamente a tres aspectos muy importantes. El primero es que, o mejor dicho, en términos generales, la iglesia no es un invento humano, ni es una institución pasajera o que sea sustituible. Esta no es una mirada humana, sino que es la forma en que Dios ha visto la iglesia y así es presentada en la Biblia. Yo no estoy aquí tratando de demostrar mi propia perspectiva respecto de la iglesia. Podría pensar mil cosas de la iglesia en general, a veces buenas o a veces no tan buenas, pero lo que estoy diciendo es cómo es que la Biblia nos presenta la iglesia. ¿Cuál es la mirada de Dios presentada en la Biblia? Hay tres aspectos relevantes en este punto. El primero es que la iglesia es producto de la mente de Dios. Y tal como Dios creó el universo, y sabemos que el universo es creación de Dios, y sabemos que también el hombre, la raza humana, es creación de Dios,
y que nuestra salvación es creación de Dios que surgió en su mente, que Él la llevó a cabo completamente. Del mismo modo, la iglesia no surgió de las presiones humanas, ni fue un acomodo de la gran comisión para los discípulos que luego comprendieron que debían reunirse como un organismo, una agrupación, una fundación, lo que sea. No, no se trata de una presión humana lo que generó la iglesia, sino que la iglesia viene de la mente de Dios, fue planeada en el corazón de Dios. Y porque fue planeada en el corazón de Dios, el surgimiento de la iglesia, el tiempo en que surgió la iglesia y su expansión ha sido también parte de ese plan de Dios. Y lo mismo su estructura, es decir, el funcionamiento de la iglesia. La iglesia no funciona así como así, la iglesia no tiene parámetros humanos, sino que los recoge de la mirada divina, los recoge de la estructura que Dios le puso a la iglesia. Y eso en cuanto a lo que cree y a lo que hace, y eso en cuanto a cómo funciona en su administración, todo esto proviene definitivamente de la mente de Dios, viene de la fuente, de la mente del Señor. Otra cosa importante es que la iglesia es un organismo que existirá siempre. Desde su aparición, la iglesia, cuando surgió allá en el Pentecostés, nunca ha podido ser erradicada de la historia humana. Y eso que ha luchado contra grandes imperios y ha atravesado grandes crisis y ha tenido que enfrentarse a un sinfín de enemigos, pero no hay gobierno humano que haya podido erradicar a la iglesia, porque fue creada por Dios, y como fue creada por Dios va a existir siempre. Pero ese aspecto de siempre no solamente está en el ámbito terrenal, es decir, la iglesia no fue creada solo para la tierra, sino que fue creada para la eternidad. Y eso es un punto sobresaliente y muy importante de comprender, porque muchas veces la mirada que nosotros tenemos del cielo y del mundo no terrenal tiene que ver con algo personal, tiene que ver con algo individual. Uno dice, alguien falleció y se fue al cielo. O que fue a encontrarse con el Señor, que está descansando con el Señor. Y borra con eso la perspectiva de qué está haciendo la iglesia que está en el cielo en este momento. ¿Qué están haciendo esos millones de hombres y mujeres que murieron desde la fundación de la iglesia hasta ahora? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Está cada uno descansando en su propio lugar, como dice ciertas creencias de una denominación por allí? Ese es un aspecto bastante interesante e importante, porque nosotros creemos que Dios va a arrebatar no a creyentes individuales, sino que va a arrebatar a la iglesia en su totalidad, y que luego pasará un periodo de más o menos 7 años en el cielo, pero luego volverá a la tierra y seguirá siendo para Dios la iglesia que Él rescató. Entonces, tenemos que entender que la iglesia sobrepasa a los límites del tiempo y está más allá de lo que es el aspecto humano, terrenal. La iglesia fue creada para no morir jamás, fue creada para existir siempre. Y eso a mí me llama profundamente la atención, y es un punto relevante en cuanto a decir lo que es la iglesia, porque estamos viendo el valor que puede tener, el valor que puede tener. Y si estamos diciendo que fue creada por Dios, entonces tiene un valor incalculable. Si estamos diciendo que la iglesia va a estar siempre, entonces ya se redobla ese valor. Y una cosa más, la iglesia no se puede sustituir o reemplazar por otra institución aquí en la tierra. En ese sentido, la iglesia es irreemplazable. No es la continuación
de la nación de Israel. No, Israel está aparte aquí, y cuando la Biblia compara a la iglesia con Israel, lo hace para indicar de que tienen los mismos propósitos, que tienen la misma naturaleza, en fin, que hay similitudes entre el pueblo de Israel y la iglesia, pero que no son lo mismo. No, no son lo mismo. Eh, por lo tanto, no hay que confundir estas dos grandes creaciones de Dios. El pueblo de Israel es una cosa, la iglesia es otra. Por la naturaleza que tiene la iglesia no se puede sustituir por una fundación o una organización terrena, por muy buena que ésta sea. Uno puede mirar en la tierra y existen un sinfín de organizaciones, de fundaciones, de ONG, en fin, de instituciones que pueden ser muy buenas, pero la iglesia no puede ser reemplazada o sustituida por ninguna de ellas. Es posible que muchas veces la iglesia se haya extraviado, haya perdido su gloria, tal vez no está cumpliendo su propósito, pero sigue siendo para Dios un organismo insustituible. Y eso es importante que nosotros podamos tenerlo presente, porque somos parte de esa iglesia. No es que yo escogí ser parte de la iglesia. Dios me está dando la oportunidad de ser parte de su iglesia. Es un beneficio, es un privilegio. No es que yo dije yo quiero ser de esta iglesia, o yo me voy a esta o a esta otra, sino que es Dios quien me está presentando la oportunidad de ser parte de su pueblo, de su iglesia. Y eso entonces tiene un valor tremendo para lo que estamos diciendo en este momento. Veamos otra cosa importante respecto de la iglesia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque posiblemente más de alguno pueda estar pensando, el pastor está hablando de la iglesia católica, está hablando de la iglesia adventista, está hablando de la iglesia mormona, está hablando de la iglesia metodista pentecostal. ¿De qué iglesia está hablando? Ese es un punto importante. En la Biblia encontramos antecedentes de que Dios habla de la iglesia en su totalidad, y a eso hemos llamado la iglesia universal, pero también en la Biblia encontramos antecedentes de iglesias locales, y a eso entonces llamamos la iglesia local. Entonces están estos dos términos, la iglesia universal y la iglesia local. Pasemos a explicar para entender cuáles son estos dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la iglesia universal. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18, estas son palabras de Cristo, ¿verdad? Él dijo, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Ahí está hablando de la tremenda trascendencia que tiene la iglesia, que tiene una naturaleza tan especial y única que ni la muerte la puede conquistar. Pero el aspecto central es esta frase de Jesús, edificaré mi iglesia. Entonces no estamos hablando de una iglesia determinada, la iglesia católica, la iglesia adventista, la iglesia mormona, no estamos hablando de ninguna de ellas, sino que estamos hablando de aquella que es reconocida por el Señor y a la que Él llama mi iglesia, mi iglesia. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿soy parte yo de la iglesia del Señor? ¿Soy parte de su iglesia? ¿O solamente soy parte de una iglesia local? Eso es muy, muy interesante, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia universal? La iglesia universal es el conjunto de creyentes de todas las épocas, razas y lenguas que han sido salvados sin tener en cuenta el nombre de la congregación donde militan o asisten. Esa es la iglesia universal. Interesante este punto. Es el conjunto de creyentes de todas las épocas, de todas las razas y de todas las lenguas que han sido salvados sin tener en cuenta el nombre de la congregación donde están militando o en la que participaron o asistieron, para todos aquellos que ya partieron a la presencia del Señor.
La frase central de esta descripción es que son los salvados, que han sido salvados. No está hablando de los nominales, no está hablando de aquellos que dicen, no, yo soy de la iglesia metodista, yo soy de la iglesia episcopal, yo soy de la iglesia presbiteriana, yo soy de la iglesia Asamblea de Dios, yo soy de la iglesia de Cristo. No, 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 no. No estamos hablando de denominaciones, estamos hablando de los salvados. Esos son parte de la iglesia universal del Señor. La iglesia universal son los salvados por el Cristo que es presentado en la Biblia, en las Escrituras. ¿A qué nos referimos con esto? A que no son simplemente aquellos que dicen creer en Jesús históricamente, o tienen una fe basada en algo místico, sino a quienes han entendido quién es el Cristo que vino al mundo, que murió, que resucitó, que ascendió, el mensaje completo del Evangelio. Entonces, la Iglesia Universal está comprendida por todos aquellos creyentes que han sido salvados por este Cristo de la Biblia, por el Cristo presentado en las Escrituras. Pero también está, ¿no es cierto?, la iglesia local, la iglesia local. Y la iglesia local es un cuerpo de creyentes organizado territorialmente. Dice la palabra del Señor en Hechos, el capítulo 9, versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eso dice Hechos 9:31. Las iglesias, se da cuenta, no está refiriéndose a una en particular, sino dice las iglesias en plural. Y luego en Gálatas 1:2 también dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, es decir, en el territorio de Galacia habían varias iglesias y todas ellas estaban recibiendo el saludo del apóstol Pablo en este caso. Entonces, la iglesia local se refiere a un cuerpo de creyentes que está organizado territorialmente. Puede ser en la comuna, puede ser en una aldea, puede ser en un pueblo, puede ser en un país, en fin. No se distingue los nominales de los salvados en una iglesia local. No se sabe quién es quién, es decir, tenemos simplemente nombres y todos ellos están inscritos en algún libro o no, o son parte de esa congregación porque asisten a las reuniones constantemente, pero no podemos decir él es salvo y él no. Eso es un aspecto que solamente él y Dios conocen en la profundidad de su ser interior. Por lo tanto, en una iglesia local se ven muchas personas, pero no podremos juzgar nosotros quiénes son los realmente salvados de aquellos que solamente participan, asisten, simpatizan, vienen, están de vez en cuando o han participado por muchos años, pero son solamente creyentes nominales. Tienen su nombre, pero nada más. En la iglesia local tampoco se distingue al Cristo que predican, al Cristo al que se refieren. Por eso es que el término iglesia es aplicado a un sinfín de muchas congregaciones locales con diferentes matices, con diferentes nombres. Y no solamente estoy hablando de las iglesias evangélicas, sino que también estoy hablando aquí de religiones. Ustedes saben que en términos de religión, la religión cristiana está dividida en 2 o 3 grandes grupos. Y de ahí uno de esos grupos que son los grupos protestantes o evangélicos, pasamos a un
a una millonada de muchos otros nombres de grupos que existen. Incluso está la iglesia mormona, la iglesia de los testigos de Jehová, y ellos ocupan el término iglesia y utilizan la Biblia, utilizan otros libros también. Por eso digo que en estas iglesias locales no se distinguen a cuál Cristo se están refiriendo. Por eso puede ser complejo para una persona decir en cuál iglesia está la verdad. Incluso entre las mismas iglesias que profesan una fe común, tienen diferencias entre ellas, diferencias menores, que pueden ser, ¿no es cierto?, la forma en que cantan, la manera en que se visten, el tipo de culto que hacen, la administración que tienen. Hay diferencias, pero como hemos dicho recién, cuando hablamos de la Iglesia Universal, rescatamos ese punto muy importante, y es que en la Iglesia Universal están aquellos que han sido salvados por Cristo y han creído en el Cristo de la Biblia, tal como lo presenta la Biblia, de que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que debemos recibir a Jesucristo en nuestro corazón, que debemos vivir una vida en el Espíritu, que debemos participar en una comunidad o congregación local. Pero todo parte, ¿no es cierto?, de esa cosmovisión que tenemos de Cristo. Si Cristo no es lo más importante y la piedra fundamental de nuestra fe, entonces no importa los años que podamos tener en una iglesia, no vale la pena, no sirve de nada. Las iglesias locales también pueden dejar de existir. En Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 5, el Señor Jesucristo le da una advertencia bastante severa, por así decirlo, a una iglesia local. Le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, es decir, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, el mismo Señor está diciendo: yo voy a borrarte localmente, voy a quitarte porque no estás cumpliendo con esa labor de ser un candelero que ilumine. Entonces, por eso decimos que una iglesia local perfectamente puede ser eliminada, y de hecho todas esas iglesias locales que existían en el Asia Menor, Esmirna, Sardis, Pérgamo, Tiatira, en fin, la Odisea, Filadelfia, todas esas iglesias locales desaparecieron con el tiempo, producto no de su voluntad, sino que desaparecieron porque las arrasó un imperio nuevo que vino para romper la religión y la fe cristiana y imponer una religión distinta. Por lo tanto, todos esos creyentes tuvieron que escapar, huir, y millones o miles fueron muertos. Por lo tanto, esas iglesias locales desaparecieron. Pero no desapareció la Iglesia Universal. La Iglesia Universal continuó obrando y trabajando. ¿Por qué? Porque cada salvado, cada hijo de Dios se fue a su lugar y allí armó, trabajó y sirvió en una iglesia local. Y aquí está el punto: muchas de esas iglesias no tenían un centro de operaciones, un templo en donde podían reunirse. Lo hacían en las casas, lo hacían en las catacumbas, lo hacían en lugares apartados, en un bosque, lo hacían a la orilla de un río. No importa, se reunían en algún lugar, se congregaban, pero ese conjunto de creyentes era tanto la iglesia local como era parte de la iglesia universal. Entonces, cada iglesia local es parte de la iglesia universal cuando los que están allí, los salvados de esa iglesia local, son parte activa de la iglesia universal, aquella que solamente Cristo puede reconocer. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla de la iglesia en 114 oportunidades, y de esas 114, 98 se refieren a iglesias locales. O sea, un gran número de veces que tienen referencia a la iglesia en el Nuevo Testamento son para hablar de las iglesias locales. Entonces eso nos muestra de que las iglesias locales son de gran importancia para la conservación de la fe y de la ejecución de los propósitos divinos. Las iglesias locales cumplen un rol muy importante. Por eso es que la pregunta: ¿cuál es el aprecio que tiene cada uno por esta iglesia local o por su iglesia local? ¿Cuál es el aprecio que tiene? ¿Cómo la valora?
¿no? ¿La está valorando desde su punto de vista, desde sus intereses, o la está valorando desde el punto de vista de Dios, del privilegio que Dios nos ha dado de ser parte de su iglesia universal y de ser parte también de una congregación local, de un grupo de personas que se reúnen para cumplir los propósitos de Dios? Esto es muy importante, relevante, puesto que estamos hablando de la iglesia, creación de Dios. Miremos entonces cómo es que Dios ve a la iglesia para que podamos tener una nueva y mejor perspectiva de esto. Quiero compartir con usted 3 versículos de la palabra del Señor. El primero está en Primera de Pedro 2:9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este texto es riquísimo en cuanto a hablar de la naturaleza de la iglesia, a hablar de su propósito, a hablar de lo que es la iglesia en los ojos de Dios. Nos está diciendo de que somos un linaje escogido, nos está diciendo que somos real sacerdocio. Esas cosas eran aplicables antes al pueblo de Israel. Y Pedro, siendo un judío, siendo un israelita, está diciendo que lo que se aplicaba al pueblo de Israel ahora se aplica a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo. Y está diciendo entonces son real sacerdocio, son una nación santa. Una nación santa. Y en Deuteronomio se nos dice de que el pueblo de Israel era para Dios una nación santa. Pero el pueblo, ustedes saben, no siempre tuvo esa mirada, no siempre se consideró de esa forma. Dice este texto que somos llamados para anunciar las virtudes de aquel. Está hablando del propósito de la iglesia. O sea, nos está diciendo de que esto está más allá de esta mirada tan personalista, tan individual que podemos tener de la iglesia de Cristo. El segundo texto de la Biblia es Primera de Timoteo 3:15, en donde dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire, cómo eleva a la iglesia, cómo la coloca en un pedestal altísimo, y dice que es columna y baluarte de la verdad. Es para sentirse feliz, grato, orgulloso de ser parte de una iglesia local y ser parte de la iglesia de Cristo, porque no es cualquier cosa. Dios dice somos columna y baluarte de la verdad, los defensores en toda época de la verdad, según lo que expresa el Señor en su palabra. Y habla de que debemos aprender a conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Debemos aprender a manejarnos, debemos saber cómo hacer las cosas en la iglesia de Dios. Este texto de Pablo. Y el último texto es el de Hechos, el capítulo 20, versículo 28. Allí dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ese texto de Hechos es muy interesante porque manifiesta, ¿no es cierto?, de que la iglesia del Señor no es cualquier cosa, sino que para ser la iglesia tuvo que ser ganada, rescatada. Hubo un precio que pagar y el precio fue altísimo, la sangre misma de Jesucristo el Señor. Y eso entonces nos tiene que hacer ver que la iglesia tiene un gran valor para Dios. Pero la pregunta es, ¿tiene valor para mí? Y aquí entonces es donde vienen las conclusiones que podemos hacer de este estudio. Hemos visto en parte, hemos visto en breve lo que es el significado de la iglesia y hemos visto cómo Dios la mira, pero ¿cómo la estamos mirando tú y yo? Por eso este estudio se llama La iglesia local y tú.
¿Cómo le estás mirando? ¿Cómo le estás viendo? ¿Cuáles son los ojos que tienes hacia la iglesia? Incorporemos esta mirada de Dios para que en aquellas cosas en donde muchas veces nosotros vemos errores, vemos fracaso, vemos mal, podamos entender que estamos frente o estamos siendo parte de un pueblo escogido, de un real sacerdocio, de una nación que para Dios es santa. Somos parte de esa iglesia. Valoremos ser parte de la iglesia y mucho más en este tiempo cuando está sucediendo este fenómeno, ¿no es cierto?, sanitario, y no nos podemos reunir. ¿Cuánto valoramos el ser iglesia en este tiempo? Hay gente que se retira de las iglesias, hay gente que se va y se va al mundo y se pierde. La pregunta es, ¿valoró algún día la iglesia del Señor? ¿Valoró lo que Él ganó por su propia sangre? Porque no se trata del templo, ni de las actividades, ni de las cosas que la iglesia tiene, que son todas terrenas y se perderán algún día, sino que tiene que ver con el valor de las personas. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de personas. Dios la valora. Yo debo valorar la iglesia local porque Dios la valora. Y debo valorar a las personas de esa iglesia local porque Dios las valora. Así que cuando volvamos a reunirnos, traigamos un corazón amante de la iglesia local, un corazón dispuesto a servicio en la iglesia local, un corazón dispuesto a vivir y a luchar en la congregación en donde Dios le ha puesto. Eso es algo maravilloso que puede suceder y hoy podemos tomar la decisión. Yo quiero ser parte de esa iglesia local de esa forma, con la mirada que Dios tiene de ella, y así contribuir a su crecimiento y así contribuir a los propósitos que Dios nos ha dejado, no a esta iglesia local, sino que Dios ha dejado a su iglesia universal, para que cuando Él venga pueda decirnos: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde y este estudio haya sido para su bendición. Amén.